Salud, nutrición e investigación para que te sientas bien. Con la doctora Marcela Vergara Jiménez. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio de los noticieristas en esta mañana. Con el gusto de saludarle. ¿Qué nos va a hablar en esta ocasión? Fíjate que me gustaría atender una petición para hablar del manejo integral de la diabetes, así como un radioescucha nos lo solicitó. Adelante, doctora, le escuchamos. Bien, la diabetes es un problema de verdad muy importante de salud pública. Tenemos muchos, incluyendo la diabetes. Y bueno, se caracteriza generalmente por tener un descontrol de las concentraciones de glucosa en la sangre y que está derivado pues por factores asociados con la genética o algunos factores asociados con el estilo de vida. Aquí básicamente hay una hormona, ¿no? La insulina, que no está funcionando o que no está no se está produciendo, que está verdaderamente en desequilibrio su funcionalidad y por lo tanto hay alteraciones en la glucosa sanguínea de las personas. Las causas pues son distintas, como yo lo decía, hay algunos temas relacionados con genética, algunos con estilo de vida, pero bueno, al final de la historia es que es un problema que está muy asociado con la obesidad, está muy asociado con el estilo de vida y que si nosotros, por ejemplo, no llevamos un control adecuado, puede evolucionar a otras patologías o a otras condiciones en la persona, como daño renal, la primera causa de amputación de extremidades, la ceguera por causa de diabetes o algunos temas de neuropatías, una serie de problemas que se pueden presentar y también pueden estar asociados con otros pues descontroles metabólicos, voy a decirlo así, como el colesterol alto, triglicéridos altos, la tensión arterial alterada. Entonces todos estos elementos si son muchos elementos, me dan a pensar que el tratamiento de la diabetes debe de ser un tratamiento integral. Generalmente se va a diagnosticar con una prueba de medición de la glucosa sanguínea o también alguna prueba de medición de la hemoglobina glucosilada, que es la que va a reflejar cómo se ha comportado la glucosa en los últimos 3 meses de vida de la persona. Y bueno, en algunas ocasiones se recurre a la curva de tolerancia a la glucosa para dar pruebas confirmativas. Entonces, el tratamiento es integral. El tratamiento, sin duda, vamos a empezar con los controles, ¿no? Hay que controlar básicamente el chequeo recurrente de la glucosa, en donde la persona puede llevar, pues inclusive así, un diario de glucosa en donde se está midiendo ya sea capilar o sea glucosa por medio de sangre venosa, o también en casos de que así lo considere el médico, generalmente el especialista endocrinólogo, bueno, pues lo vaya a llevar a un tema de control cada 3 meses de hemoglobina glucosilada, en donde se desearía que estuviese por debajo de 5.0. Entonces aquí, en este caso, hay que estar checando ese tipo de cosas, pero también hay que checar algunos otros aspectos con los podólogos para ver cómo están las uñas de los pies, alguna herida, alguna situación que pueda estar ocurriendo en las extremidades, justamente para hacer un control preciso y puntual y que entonces no vaya a ocurrir el tema de amputar la extremidad. También el control bioquímico, como decía, además de controlar la glucosa, controlar las concentraciones de insulina, se tendrían que controlar las concentraciones de lípidos, las concentraciones de creatinina, que nos reflejarían la funcionalidad renal de un paciente con diabetes, o también algunos otros indicadores como ácido úrico urea, que nos dan de verdad elementos para poner sobre la mesa y establecer el tratamiento farmacológico que generalmente es el que dictamina un médico. Aquí no me voy a precisar en algunos fármacos en particular. ¿Por qué? Pues porque el tratamiento farmacológico es el endocrinólogo quien lo dictamina y bueno, son hipoglucemiantes generalmente y bueno, aquí en este caso, si hay otras complicaciones y si el médico considera pertinente hacer un cóctel de medicamentos o una mezcla de diferentes medicamentos en función del cuadro clínico que trae el paciente, bueno, pues ya se precisa. Inclusive llegar al proceso de la aplicación de insulina exógena, de insulina externa, para justamente mantener los niveles de insulina y poder controlar los niveles de glucosa.
Entonces eso ya lo dictamina el médico con mucha precisión, y también el tratamiento nutricional, en donde básicamente se acude al nutriólogo y establece un esquema de alimentación en donde hay un control estricto de los carbohidratos y de los carbohidratos simples sobre todo, ¿no? Tratar de analizar cuál es la distribución que debe de tener esa persona en función de la glucosa que está manejando en ese control que yo les decía que se debe de tener día a día. Entonces aquí hay que estar checando cómo se maneja la glucosa, pero también cómo se maneja la insulina. También en este caso y en función de eso se va organizando la dieta para ver el conteo de carbohidratos, y se le instruye al paciente de cómo debe hacerlo para estar justamente en control y no vaya a ocurrir todas estas otras consecuencias de la diabetes a las que me refería. Hay que controlar muchísimo el consumo de calorías, y en el caso de las calorías tratar de identificar quiénes son los que están aportando la mayor cantidad de calorías, si son los carbohidratos, las proteínas o las grasas, y en función de eso darle el orden adecuado para que la persona tenga en control. Tener un control de las proteínas, sobre todo si el paciente con diabetes ya tiene un daño renal, pues hay que tener un control estricto de las proteínas, y también, por supuesto, hay que tener un control estricto de las grasas y particularmente de las grasas saturadas, de las grasas trans, que pueden lastimar nuestros vasos sanguíneos, generar sumar a la hipertensión arterial y sumar a un posible evento cardiovascular desafortunado. Entonces, también checar, por supuesto, la concentración de sodio en nuestra dieta, las cantidades de sodio, para tratar de llevar bajo control la tensión arterial y evitar algún accidente cerebrovascular que pueda presentar un paciente con diabetes. Sin duda también tenemos que controlar muchísimo el consumo de fibra para ayudar muchísimo a la microbiota intestinal, para ayudar muchísimo a controlar los niveles de glucosa y los niveles de lípidos que muchos de los pacientes con diabetes presentan periódicamente alterados. Hay que cuidar muchísimo la hidratación de los pacientes, que estén sumamente bien hidratados con agua, con los electrolitos adecuados, para evitar una deshidratación, ya que muchas veces la deshidratación provoca alteraciones en la glucosa y alteraciones en la tensión arterial. Entonces también hay que tener ese control de la hidratación adecuada, y sobre todo en regiones como las de nosotros, Luis Alberto, en donde nosotros transpiramos por la humedad y por las temperaturas que manejamos, y muchas personas no ponen sobre la mesa el control adecuado de la hidratación. Y un elemento que tenemos que controlar es el consumo de alcohol, el consumo de tabaco en estos pacientes, que de verdad hay que estar monitoreando adecuadamente. Sin duda, no me quiero ir sin dejar de mencionar la importancia de la actividad física, el que la persona pueda hacer lo que mínimamente se establece, que son 150 minutos distribuidos en 5 ocasiones por semana, como lo establece la Organización Mundial de la Salud, que puede ser caminar, y que ya lo hemos dicho aquí, inclusive lo dejamos de tarea, no me dejarás mentir, que hagamos entre 5 y 7 mil pasos, cuéntelos por ahí, y o si no tiene la oportunidad de estar caminando tanto porque su trabajo se lo impide, entonces sí, haga en un bloque un ejercicio bien controlado, que haya sido monitoreada una prueba de esfuerzo adecuadamente para evitar algún evento cardiovascular o algún problema relacionado con un mal control del ejercicio. Entonces, en términos generales, es un tratamiento integral que incluye los fármacos, que incluye la alimentación, que incluye la actividad física y los chequeos constantes del paciente, siempre y cuando esté totalmente monitoreado por su médico y los especialistas adecuados. ¿Tú qué opinas, Luis Alberto? ¿Crees que contestamos la pregunta de nuestro radioescucha? Creo que sí, pues es muy importante acudir al médico, como usted lo dice, estar atento de la medicación que le den, pero pues si no cuida su alimentación, pues de nada servirá, ¿no? El medicamento tiene que llevar las dos cosas de manera integral. Así es, definitivamente que no hay fármaco que alcance a una dieta descontrolada en un paciente con diabetes o en una persona como normal sin ningún problema de diabetes. Fundamental, por supuesto. Doctora, para más información. Sí, con gusto me pueden enviar un correíto por ahí a marbeji@hotmail.com, o me pueden visitar en mi página de Facebook, doctora Marcela Vergara Jiménez. Con muchísimo gusto estoy atendiendo y pasando esta información. Le enviamos un fuerte abrazo, doctora. Muy buenos días. Fuerte abrazo, buen día para ti. La doctora Marcela Vergara Jiménez.